Muy buenas amigos, aquí estoy de nuevo con otro viernes de denuncia. El video que verán hoy está extraído del programa Zoom cubano que se transmite por la radio chilena y que dirigimos, producimos y conducimos Hernán Alberro y yo. En este se habla de dos personas que están sufriendo desde hace tiempo la represión y la injusticia del gobierno de Cuba. Nos referimos a Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. En el momento de realizar esta entrevista para el programa antes mencionado, aún no habían dictado sentencia y no por esperada deja de sorprender la injusticia y la desvergüenza que primó en este juicio y que sobre estos hombres ha ejercido la dictadura cubana. Acá les dejo la entrevista realizada a Claudia Jean Louis. Mira, dijiste algo muy importante desde antes, ¿no? Desde que respondiste las otras preguntas. Cuba siempre ha sido una pantalla para el mundo. La realidad de lo que acá sucede la conocemos solamente nosotros y ahora con las redes se ha empezado a divulgar y a conocer la realidad de cómo actúa el régimen. Sucede con los hechos del 11 de julio, que han tergiversado todo lo que ha sucedido, y un poco quisiera que hablaras, si puedes brevemente, no es que quieras que lo hagas brevemente, sino que no te extiendas si no lo deseas, cómo se forma este juicio, porque le han sumado un grupo de delitos a ellos dos, o sea, han conformado un potaje delictivo, si se puede decir así, para sancionarlo al máximo posible. Y sabemos que la dictadura, cuando juzga a un disidente, a un artista contestatario, va al máximo de lo que piden las sanciones como tal, y recientemente se ha aplicado, o se ha puesto en vigor un código penal que yo le he dicho en varias ocasiones que es una licencia para matar. Una explicación alrededor de cómo se conformó el juicio y los delitos alrededor de ellos, que hay que aclarar que llevan un año y un poco más en Michael preso. Exacto. Bueno, Michael fue detenido el 18 de mayo del año 2021. Supuestamente por los delitos ocurridos alrededor de los hechos del 4 de abril. Menciono esto porque el 11 de julio, aunque Luis Manuel fue detenido, e incluso antes de sumarse a las protestas porque salió mucho antes de la casa, está siendo juzgado y supuestamente fue detenido por los delitos del 4 de abril. ¿Qué sucedió el 4 de abril y qué hechos se construyen alrededor del 4 de abril? Bueno, el 4 de abril es el día en el que Michael aparece huyendo de la policía y gracias a la ayuda del barrio en la casa de Luis Manuel, Damas 955 entre San Isidro y Avenidas del Puerto, y cantan esta canción de Patria y Vida con la esposa. Es la imagen esta icónica que ha salido de Michael levantando a la esposa. Supuestamente los hechos que se construyen a raíz de esos hechos, y digo supuestamente porque se han presentado pruebas que el gobierno ha ignorado de que no fueron los hechos ocurridos como ellos están asegurando que ocurrieron. Ese día no hubo resistencia, ese día no hubo instigación a delinquir, ese día no hubo desorden público, ese día no hubo atentado, como también refieren. O sea, ese día no hubo ultraje a los símbolos patrios por cantar una canción en el caso de Michael, y bueno, en el caso de Luis, ultraje a los símbolos patrios, que es la causa de mayor fuerza, viene por un proceso abierto en marzo del año 2020. Como todos recordemos, Luis estuvo preso en marzo del 2020 durante 13 días en Valle Grande por realizar la obra Le Drapeau, la bandera como mi segunda piel, que consistía en llevar sobre los hombros durante un mes, como parte de un gesto performático, la bandera cubana como su segunda piel, y dialogaba sobre los símbolos patrios. Esta vez ellos vuelven a abrir
este caso, que nunca cerró para Luis Manuel, y bueno, en el caso de Michael lo abren justamente por ofender a una figura pública en una canción, como puede ser Patria o Vida o la otra canción que cantaron. Por increíble que parezca, esos son ultraje a los símbolos patrios, es el delito que más está pesando sobre Luis Manuel Otero Alcántara y sobre Michael en este momento. Entonces, aparte de estos otros pequeños delitos que le han construido, vemos cómo se ha construido una red que aparentemente justifica que ellos son delincuentes comunes que utilizan el arte como pretexto para delinquir, cuando es todo lo contrario. O sea, son obras de arte que, por supuesto, tienen un carácter crítico con respecto, yo no diría ni directamente al gobierno, sino a todo lo que implica la identificación con una nación, que va desde un líder político hasta un símbolo, como puede ser la bandera. Un elemento que no solo ha utilizado Luis Manuel Otero Alcántara, como puede ser el ejemplo de la bandera, sino también que lo han utilizado diferentes artistas, desde Cirenaica Moreira, Tania Bruguera, a lo largo de la historia del arte, para dialogar sobre alguna problemática dentro de la sociedad cubana. Eso solamente para hablar de Cuba, porque en la historia del arte universal se ha utilizado la bandera como pretexto para realizar obra de arte. Entonces, vemos cómo ellos obvian todos estos elementos y construyen esta especie, como pueden ser el desacato, como puede ser la aparente resistencia de Michael ese día, como puede ser la instigación a delinquir de Luis Manuel, quizás por la directa que hizo antes de salir al 11 de julio. O sea, hay toda una construcción y una distorsión también de los hechos cuando se plantean, a partir de las cuales ellos justifican esta condena, y sobre todo las peticiones fiscales estas totalmente absurdas por realizar esta obra de arte. Recordemos que no es el primer caso de artistas censurados dentro de Cuba. En el Ángel Delgado estuvo preso también por realizar una obra de arte. Varios otros artistas han estado también en esta situación. Y otros no artistas, otras personas que de alguna manera han asumido posturas disidentes, hemos visto cómo siempre se les construyen. Ha pasado con los niños presos del 11 de julio, ha pasado con otros prisioneros ahora después del 11 de julio, que ya casi 1000 presos políticos, o más de 1000 presos políticos, a los que se le han construido delitos comunes para justificar todos estos procedimientos arbitrarios, todos estos encarcelamientos, todas estas peticiones fiscales absurdas, ya no por realizar arte, sino por simplemente ejercer un derecho que supuestamente está reconocido en la Constitución, que es la libertad de expresión. Entonces vemos cómo se construye todo esto y forma parte de ese, como decía ahorita, de todo ese teatro, de todo ese escenario, de toda esa imagen que aparentemente existe y no es más que una gran construcción, un gran escenario. Un querido amigo periodista, Fernando Ruiz, muy conocedor de Cuba, dice una cosa que yo repito mucho, y creo que hasta ya lo dije en este programa, que tiene que ver con que las sentencias y los procesos judiciales en general son las huellas de la dictadura, ¿no? Uno cuando ve una sentencia y cuando ve el proceso judicial no le cabe ninguna duda de que se trata de una dictadura, porque salta a la vista que la evidencia que se presenta no se sostiene, que los delitos por los cuales se los condena y las condenas que les pesan sobre esos delitos no tienen lógica, ¿no? O sea, cuando matar a una persona conlleva una condena similar que simplemente expresarse ahora, en la calle, ¿no? Exacto. Ahora que dices eso, Hernán, yo recuerdo después que finalizó el juicio, que cuando me entrevisté con el abogado de Luis, que él me decía algo similar, ¿no? Me decía, Claudia, lo más importante de este juicio es que ha quedado documentado para la historia. Es lo más importante de este juicio. O sea, ellos han tenido un momento de dignidad por primera vez para decirle, aunque sea a 3 actores, yo soy inocente. Han tenido ese momento para decirlo, y sobre todo la historia recogerá la propia documentación de ellos, que ya nos encargaremos nosotros de que quede bien contada la historia. Decir en el futuro, lo que tú decías, estos son las huellas
que quedaron de todo, de lo que fue, porque en algún momento terminará, ¿no?, de lo que fue toda esta arbitrariedad. Una expresión que se hizo popular, que creo que realmente prendió entre la población, más allá de la expresión patria y vida, ¿no?, que tú decías del 11J y demás, es esta frase de Luisma, pero también muy vinculada al movimiento San Isidro, ¿no?, esto de estamos conectados, estar conectados, ¿no? ¿Qué significa para los artistas cubanos estar conectados y por qué esta efervescencia ahora tan fuerte, tan presente, tan clara por parte de artistas de diferentes lugares, de diferentes sectores de la sociedad, de diferentes disciplinas, y también artistas que en muchos casos, hasta hace poco, como tú comentabas, ¿no?, hasta hace 1, 2, 3, 4, 5 años, o incluso meses, no se plantaban con tanta claridad frente al poder del régimen. Yo creo que estamos conectados realmente responde a eso, a estar conectados. Cuando muchas personas me han preguntado mis impresiones, ¿no?, sobre el 11 de julio y sobre esa masividad en la calle. Y yo decía, es que realmente se sintió que estábamos conectados. Eso que tantas veces repitió el movimiento San Isidro y después se extendió al movimiento, desde el movimiento San Isidro más allá, como un mantra, es estamos conectados. Y es que cuando tú entiendes el contexto cubano, Hernán, tú entiendes cuánto esfuerzo hay por fragmentar, por dividir, por aislar, por hermetizar al individuo, justamente para que no sea capaz de sentir que está conectado con el de al lado, con su vecino, y puede salir a exigir un derecho. Fíjate, un derecho porque le corresponde. No había conciencia cívica para exigir nada. O sea, tú no reconoces al de al lado tampoco. Y es justamente, ¿por qué tú crees que durante tanto tiempo se demoró en llegar el Internet a Cuba? Yo creo que el Internet es que las plataformas, las redes sociales se han convertido en nuestro principal campo de batalla. Porque cuando no tienes oxígeno en tu calle, que además es un espacio público, que no se entiende como espacio público dentro de Cuba, como tampoco se entiende ese funcionario público como funcionario público, tú no pierdes la noción de lo que es público. Y cuando tú encuentras un medio como las redes sociales, cuando tú de momento comienzas a ver cómo el arte, cómo ese artista que tú no conocías, pero que está saliendo y le están dando golpe y vuelve una vez más y sale de Cuba y vuelve a las calles de Cuba y vuelve de nuevo y vuelve esa resistencia constante, y ves que se le van sumando más personas, que se le van sumando personas de otros sectores de la sociedad. O sea, hay artistas reconocidos, hay artistas que no son tan reconocidos, hay músicos, hay personas que vienen del teatro, hay médicos, hay profesores que también hay periodistas. El periodismo también ha hecho un papel, el periodismo independiente dentro de Cuba ha sido fundamental también para entender la noticia, para que llegue a mí esa noticia. O sea, eso ha permitido justamente eso, estar conectados más allá de nuestras posturas radicales o no, estar conectados más allá de nuestras diferencias o no, estar conectados más allá del lugar donde estemos o no. Yo siempre he dicho, y no lo digo porque ahora estoy fuera de Cuba, sino también cuando estaba dentro de Cuba, que tanto protagonismo ha tenido el cubano como nosotros que estábamos en la calle, al cubano que estaba aquí en Miami o en España, como estaba Yanelis Núñez y Leonardo Perea, o el cubano que estaban en Canadá, ¿sabes? Tanto protagonismo han tenido como los que estuvimos adentro, porque es que estamos conectados, ¿sabes? Como ahora mismo nosotros sentimos, como ahora mismo yo, Claudia Henry, siente que está conectada con Luis Manuel Otero Alcántara, que está preso, con Michael, que está preso, pero también con Amaury Pacheco, que está en su casa dándole de comer a 6 hijos. Y también estamos conectados con Michelle Matos, que está en Italia, pero que no ha dejado ni un momento de estar conectado. ¿Sabes? Con Anamelis Ramos, con Saily, con Daniela, con Carolina también cuando estuvo. O sea,
de alguna manera sentimos, yo creo que eso que se sintió el 11 de julio o el 27 de noviembre, cuando 600 personas se plantaron frente al Ministerio de Cultura y éramos 15 personas los primeros que llegamos. Porque yo ese día tenía que ir a leer poesía para protestar de haber salido una patrulla porque no me dejaban llegar a San Isidro. Y yo sentí cuando llegué ahí que yo estaba conectado, ya había amigas mías que jamás hubieran asumido una postura como es. Y están ahí conectadas conmigo. Y sí se gritó libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que hasta hace nada, ni muchos de los que estaban allí no reconocían como artista. Sin embargo, tuvieron el coraje de hacerlo. Entonces, eso, estamos conectados, es justamente estar conectados, es llegar a un 11 de julio y saber que de toda Cuba, en los 500 o más años de historia que tiene Cuba, nunca antes había un suceso como ese. Y que yo estoy segura que podrá suceder de nuevo. Ahora, estar conectados para nosotros, y por eso hay palabras que yo trato siempre de repetir, y una es estamos conectados y otra es seguimos. No podemos cansarnos, tenemos que seguir. Tenemos que ser constantes, tenemos que aprender de esa resistencia que hoy Michael y Luis nos demuestran y nos dicen, ok, yo estoy aquí resistiendo. También nos toca a nosotros resistir desde afuera y construir. Hay que seguir construyendo, muy alertas, porque la dictadura en Cuba no está en su momento más débil. Nosotros tenemos que hacer que estén en su momento más débil todavía. Más allá de todos estos como decía, bombas que nos están tirando de exilio forzado, de tener a Luis y a Michael presos, que eran nuestras principales figuras a seguir o las personas que más conectaban con la realidad dentro de Cuba. Más allá de eso, tenemos que seguir alertas, tenemos que seguir fuertes, no podemos bajar la guardia. Ok, hubo un 11 de julio, tendrán que haber muchos otros 11 de julio para quebrar esa cúpula de poder que hoy nos pone el pie arriba, y eso nos toca estar alerta, nos toca estar conectados afuera, con los que estamos afuera, pero también con los que están adentro. El destino de Cuba nos pertenece a los cubanos, y por lo tanto es nuestro momento. Sí, hemos logrado muchísimo gracias al internet, gracias a esa conexión, pero tenemos que seguir trabajando, no bajar la guardia, porque todavía hay mucha gente presa, hay mucha gente sufriendo, y sobre todo hay una dictadura que ahora con uñas y dientes se está aferrando al poder. Y nuestro principal problema es llegar y quebrar eso para poder obtener esa libertad que tanto queremos. Solamente ahí vamos a parar en algún momento. Mira, hablaste de conectado y hay algo que no se puede separar. Aunque realmente el 11 de julio fue espontáneo, hay una frase de una gran amiga mía, y tú la conoces, Hernán también, Regina Coyula, que dijo, todo comenzó en San Isidro y todo comenzó desde antes, pero pienso que la huelga de hambre que hicieron en San Isidro está conectada con el 27 de noviembre y está conectada con el 11 de julio. No se pueden separar. Eso es producto del movimiento San Isidro, que también influyó en un grupo de personas, tanto de la oposición como personas que no tenían ningún vínculo político ni social con la disidencia cubana. Algo al respecto de esto. Pienso que la conexión está en eso. Exacto. Mira, o sea, tú me mencionabas el acuartelamiento de San Isidro, y si tú supieras que en el acuartelamiento de San Isidro solo había 3 personas del movimiento San Isidro. Sí. Y es increíble cómo se hizo en San Isidro. O sea, la historia en Cuba no la podemos ver a través de hechos aislados, que sí van conectándose, pero antes del acuartelamiento de San Isidro hay todo un proceso que llevó al acuartelamiento de San Isidro, de que hubiera personas de lugares tan diferentes en ese acuartelamiento y que después comenzaran a formarse, a considerarse parte del movimiento San Isidro. Tenemos que ver una trayectoria que viene yo creo que desde la Bienal 00, la campaña contra el decreto SIN 349, y sobre todo, cuando Luis Manuel estuvo preso en Guanajay, la conexión que se generó entre tantos actores de la sociedad fue increíble. Eso nos unió por primera vez en una masa que después no tuvo freno y que después llevó a Anamel y llegó al acuartelamiento de San Isidro desde esa trayectoria, a través de ir conociendo poco a poco, acercándose a lo que era el movimiento San Isidro, acercándose a esa campaña para liberar a Luis Manuel cuando estuvo preso en Valle Grande. Y así se llegó. Iliana Hernández también
llegó ahí. Omar Ruiz Urquiola, que tenía una trayectoria tan grande, por Dios, de resistencia ante el régimen, llegó al acuartelamiento de San Isidro ahí, porque aprendimos a través de esa campaña para liberar a Luis Manuel en el año 2020, de que teníamos la fuerza cuando nos uníamos para salvar al otro, para salvarnos, para apoyarnos, como una gran familia. A veces mi familia es muy pequeña y yo siempre he dicho que yo sentía que Omara era mi familia, Abu es mi familia, Ariel Maceo es mi familia, Amaury Pacheco es mi familia, Iris. O sea, se generó una conexión tan fuerte que creo que de alguna manera eso fue lo que hizo que cuando Denis Solís, que también era parte de nuestra familia, estuviera preso, no se pensara dos veces y Ana Meli, Amaury, Luis Manuel fueran a exigir la libertad de Denis y asumir todas las consecuencias. Eso hizo que Carolina Barrero, que estaba fuera de Cuba y que nunca había estado en Cuba, no sé si esa cantidad de tiempo, dijera en diciembre del año 2020, después de que pasara todo, me voy para Cuba a estar al lado de los míos. Eso hizo que muchísima gente se pronunciara y llegaran a lo que fue el acuartelamiento de San Isidro y todo lo que ocurrió después del acuartelamiento de San Isidro. Hernán. Pedro, estamos como siempre llegando al final. Si quieres te dejo ahí cerrar, no sin antes, por supuesto, como siempre, agradecer a Claudia su presencia. Creo que fue muy interesante todo lo que nos estuvo contando. Como siempre con Pedro tratamos de informar a nuestra audiencia respecto de lo que pasa en Cuba. Y a veces no lo hacemos de la manera más ordenada, porque son muchas cosas las que pasan en Cuba, porque son muchas cosas que están conectadas entre sí y a veces es difícil tratar de encontrar una línea histórica prolija, sino que son un montón de raíces, ramas y flores que van surgiendo en todo ese entramado social. Así que, bueno, gracias y ahí te dejo, Pedro, el cierre. No, voy a reiterar las gracias a Claudia. Yo, a pesar de estar en Cuba y tener cierto vínculo con ella misma, con Michael, aunque nunca estuve en Damas, me he esclarecido y pienso que quienes oigan este programa van a aclararse de realmente lo que sucede en Cuba y cómo hay un vínculo de la sociedad civil, las organizaciones políticas, de la oposición en general. Y bueno, solo nos queda invitarlos a que vean nuestro próximo programa el martes próximo. Un saludo a todos, hasta la próxima.